en alguna Ujú. parte en especial y luego ya después se mande a todo el estado, toda la nación. Pero pues no sé cómo lo manejaron. Como dice usted, fue muy rápido, muy fugaz todo, que pues en el camino van a hacer la corrección, yo creo, digo, si es que hay que corregir. Sí, la cuestión es que se está jugando con la cabeza de los niños, cabeza de Sí. la generación, de los jóvenes, y eso no debe de ser así. Una cosa es precisamente que alguien piense que es paloma, que alguien piense que es caballo, y otra cosa es que la realidad sea tal cual es así. La realidad se impone. Este mundo exige habilidades, exige emociones, emociones bien estructuradas para que podamos enfrentar la vida. Es decir, ya no es suficiente con pensar hacia el pasado, es importante saber pensar hacia el futuro. Y eso Ujú. es precisamente, ilustre José, la gran dificultad de la nueva escuela mexicana. Empezó al vapor. Si realmente hubo especialistas, pues se quemaron muy feo, porque el libro tiene grandes errores semánticos, errores ortográficos, errores también de fechas, y esas palabras de compañere, de etcétera, eso no existe. Es decir, no incluye nada. Si quieren hablar de lenguaje inclusivo, estaría muy bien un lenguaje braille, es decir, para personas que son sordomudas. Eso sí es lenguaje inclusivo, no la tontería de cambiar vocales y palabras, ¿no, ilustre José? Bueno, sí, muy bien, muchas gracias. Y por este momentito ya, ya no le quitamos su tiempo a nuestros demás compañeros, pero muchas No, gracias. sin ningún problema, José. Ya empezamos la clase, ilustre Joel, bienvenido. Gracias, José. Joel, bienvenido. ¿Me escuchas por ahí? Blanca, te veo también por ahí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches. Muy bien, Citlali, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Me escuchas, Citlali? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde me escuchas? Desde Gainesville, Texas. ¿Cómo está por ahí el clima, ilustre? Bueno, una amistad imperfecta, ¿no? Con Estados Ujú. Unidos. ¿Cómo está por allá? Está muy bien, templado. Ya me imagino, ya me imagino. Y bueno, claro, allí es otra realidad y pues también llegan noticias de México muy distintas, ¿no, ilustre? Sí, muy diferente a lo que se vive allá en México. Es otra, son noticias totalmente diferentes. Eso de el tema que usted aborda del lenguaje inclusivo, Sí, aquí no se ven esas noticias, nomás como otras cosas de la violencia y eso, pero como eso que el tema que usted aborda no pero se ve en la gente aquí. qué bueno, Citlali, qué locura es esto, ¿no? Qué bueno que no lo escuches. Sí, Sí, es a lo que yo me refería en ese aspecto también. Sí, Aquí estoy en Texas, también una parte de Texas y pues nada que ver. No más el clima loco que sí cambia y cambia. claro, sí, hay un relativismo totalmente, sí, por supuesto, algo está cambiando, por supuesto. No solamente nosotros, el clima también cambia. Pues me da mucho gusto que estén por acá con este viejo filósofo el día de hoy, viernes, sea Estados Unidos o México, viernes es viernes, ¿no? Entonces, pues hay que disfrutar, por supuesto. Muy bien, jóvenes, me da mucho gusto que estén por esta vía. Hoy vamos a ver ya pues el segundo módulo de nuestra materia seminario Valores en lo personal. Hemos visto ya, pues, diferentes pensamientos. Ya hemos estado analizando también el propósito que es de la vida humana y pues también hemos visto qué significa la propia ética, ¿no? Ethos, que viene del griego carácter, que significa, pues es lo que significa el carácter humano. Y la ética estudia lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Entonces, nos preocupa mucho qué va a pasar con nosotros. En efecto, Blanca, hemos comenzado ya la clase. Bienvenida. Por ahí David también lo veo en esta hora virtual. Y pues, gracias, ilustre Joel.
y sabemos muy bien que pues nos preocupa qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con ese futuro. Recuerden muy bien que hay culturas, en el caso de la cultura occidental, que somos nosotros de América, pensamos del presente hacia el futuro, es decir, lo mejor puede pasar, ¿no? A lo mejor ya pasó o está pasando en este momento. Si vemos, por ejemplo, la cultura semita oriental, que hoy también les voy a platicar un poco de esa cultura oriental, ellos piensan del presente hacia el pasado. Por eso, por ejemplo, si ven a los judíos ultraortodoxos que viven en Jerusalén, ven que su vestimenta, sus costumbres, su ética, es como si no fuera acorde al presente, porque ellos siempre van a pensar hacia el pasado. Por ejemplo, los mayas, aquí en la época clásica en México, a partir ya del siglo XIII de nuestra era, ellos pensaban que el futuro ya había pasado, lo mejor ya había pasado. Entonces, esta concepción del mundo, de cómo percibimos la realidad, también tiene que ver con el tema de la amistad. ¿Tenemos amigos? ¿Esos amigos que tenemos realmente están ahí para ayudarnos o no? Hoy vamos a ver a un filósofo y de hecho se va a tratar así, que la amistad tiene que ver con un tema de virtud, un tema de valor, y lo vamos a analizar en este módulo 2 y como les he comentado, realmente me da gusto que me puedan acompañar en esta travesía intelectual y a lo mejor hoy surja, por supuesto, reflexiones para que ustedes lo pueden llevar a su vida práctica. Recuerden que dijo José Ortega Gasset, mi colega filósofo español, él llegó a decir que en la vida existe dos características, circunstancias, es el mundo. Nosotros hemos nacido en un mundo que no hemos elegido. Lo que sí podemos hacer es elegir cómo vivir en el mundo. Eso es muy distinto, por supuesto. Cómo vivir en el mundo. Es una elección. Y una elección surge a través de la parte intelectual. Muy bien, vamos ya con el módulo 2. Recuerden que ya se aproxima, ahora en octubre, la entrega de la primera y segunda evaluación, para que no lo pierdan de vista y vayan pues dando pautas con el mismo conocimiento. Muy bien, prosigo. Vamos a entrar ya con un pensador, un filósofo, eh, un poco, se podría decir, extraño en su forma de vivir. Por ahí se casó, claro, por supuesto, tuvo también un amorío, pues prácticamente engañó a su esposa y tuvo por ahí un hijo. Se sabe aparentemente que fue con una esclava. Este filósofo, pues nació en Macedonia, Estagira, es una localidad en Macedonia. Claro, estamos hablando de todo el mundo griego como tal, pero en Grecia había muchas comunidades, por ejemplo, Esparta, el Peloponeso, Éfeso, etcétera, y dentro de esas localidades estaba Estagira, que era de Macedonia, como tal, no era dentro de Atenas, sino era fuera de Atenas, donde nació el propio Aristóteles en el 384 antes de Cristo. Estamos hablando del periodo del siglo IV antes de Cristo, en la época de oro de la filosofía. Aristóteles, como todo joven inquieto con los que están aquí presentes, siempre la inquietud nos lleva a conocer el tema del conocimiento. Aristóteles, su papá se llamó Nicómaco, fue médico. Recuerden que el médico en esa época era prácticamente una figura de vital importancia. No hacía series tipo Doctor House, no había series como Anatomía según Grey, no había esas series en esa época, pero el médico prácticamente utilizaba toda la tradición. Ahí sí viene la tradición egipcia. En Egipto habían grandes médicos, por supuesto. Entonces la medicina era un tipo Hipócrates. Hipócrates fue médico. De ahí viene precisamente ese, se podría decir, ese juramento hipocrático, ¿no? Donde los médicos deben de jurar, pues, mantener la vida del paciente. Ahorita, pues, es el gran debate por el tema del aborto, ¿no? Es decir, ¿para qué estudio si voy a matar personas, no? Entonces, ese es el gran debate desde el pensamiento de Hipócrates. Pues Nicómaco fue médico, estuvo en la corte del rey Amita II, fue rey de Macedonia, tenía tanto poder y claro, recuerden que en esa época había pleitos entre, estamos hablando ya de esa época, del siglo IV, había conflictos en el Mediterráneo, claro, llegando a España, pero también en Grecia. Grecia colindaba con el mar Egeo, entonces había conflicto entre el mar Egeo y el Peloponeso, que es una localidad también cercana. Entonces Amita II le pidió al propio Nicómaco que fuera pues médico dentro de la corte.
y el propio Amita II tenía un hijo que se llamó Filipo de Macedonia. Y el propio Nicómaco llevó a Aristóteles a Atenas, otra localidad lejana de ahí. Y resulta que Atenas había una escuela muy famosa, una universidad, como nuestra universidad, también existió una universidad en la época de Atenas. Esta universidad curiosamente, se fundó en el 387, ¿no? Antes de Cristo. ¿Quién fundó esa universidad? Un hombre llamado Platón. Curiosamente, la primera universidad que se fundó fue por la venta de un esclavo, así como lo han escuchado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la venta de este esclavo? Pues bien, Platón fue maestro bueno, de un estudiante de Macedonia y también, bueno, dio clases también dentro de todo el proceso educativo y resulta que pues por dificultades de la vida, eh, pues fue hecho esclavo el propio Platón y pues prácticamente lo llevaban a Egipto, ¿no? Entonces un amigo por ahí le dijo, oye Platón, ¿qué pasa? Es que mi estudiante me ha hecho esclavo. Imagínense nada más que ustedes hicieran esclavo a su profesor y lo vendieran como si fuera mercancía. Entonces, pues el propio Platón pudo escapar de ahí porque un amigo de él lo compró y le dio dinero. Y ese dinero ocupó Platón para fundar la primera universidad, pues, occidental. Entonces, ese discípulo precisamente se llamó Liosipo y prácticamente pues la pasó. Dior también fue ahí de esa época, etcétera, que lo apoyó también, pero el propio Platón funda la academia y en esa academia pues Aristóteles le interesó mucho estudiar y entró a esa universidad, a la academia, y estuvo prácticamente 20 años estudiando ahí. Imagínense nada más, estudiar en una universidad por 20 años. Usted me puede decir, no, profesor, ¿cómo es posible? Eh, es Profe, difícil. Sí, adelante. gracias, buenas noches. ¿Cómo Sí, se llamó la universidad? la universidad se llamó la Academia. La academia, gracias. Sí, es un gusto. El discípulo de Platón que lo vendió como esclavo se llamó Dionisio de Siracusa. Era un tirano de una localidad de Siracusa, se llamó Dionisio de Siracusa. Entonces Platón llega allí a Atenas y había una estatua dedicada al héroe Academo. Por eso viene la palabra academia. De hecho, había una frase antes de entrar a la universidad que decía que nadie entra aquí si no sabe geometría. Eso era como el lema para entrar a la universidad. Ahí aceptaban a mujeres, a esclavos. Era una universidad muy progresista en esa época. Ahí entró a estudiar Aristóteles por 20 años, imagínense nada más. Óigame, profesor, estudia 20 años, no es posible. ¿Qué demonios me está diciendo? Ahí estuvo Platón, como saben, fue a una fiesta, lo invitaron a una boda, estuvo tomando vino y resulta que regresó muy borracho. Él nunca se casó, nunca tuvo hijos, Platón. Regresó y pues, se quedó dormido y murió, ya nunca despertó, pero dejó su testamento que el que debería de ser director de la universidad no iba a ser Aristóteles, tipo Ebrat aquí, ¿no? En México. No iba a ser Aristóteles, sino un hombre llamado Espiosipo. Era el hombre menos capaz para dirigir la academia, pero dígame, esto suena como a la realidad, ¿no? Los menos capaces dirigen, los que son capaces no quieren gobernar. Entonces Aristóteles se largó de ahí y se fue de Atenas. Se enojó, por supuesto. Bien, eso es como a grandes rasgos la vida del propio Aristóteles. Una vez muriendo Amita II, Filipo de Macedonia sube al poder y tenía un hijo llamado Alejandro Magno, que cuando tenía 13 años le pidió Filipo a Aristóteles que fuera su maestro. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Filipo, por las conspiraciones que había dentro del gobierno, murió en circunstancias extrañas. El joven Alejandro Magno, muy joven, 16 años, empezó ya con el poder, funda la ciudad de Alejandría, conquista Egipto, y Aristóteles, como fue su maestro,
todas las conquistas que iba haciendo Alejandro Magno le llevaba animales a Aristóteles a Atenas. Entonces Aristóteles fundó una universidad también llamada Eliseo. Dentro de la universidad puso un zoológico, así como lo escucha. Aristóteles puso un zoológico de todos esos animales extraños que le traía a su discípulo en esas grandes conquistas que hacía, y también pues llevó a cabo una gran universidad. De hecho, a él acostumbraba a salir a caminar con sus estudiantes más avanzados, y a esos estudiantes se les llamó los peripatéticos. La palabra peripatético viene del griego clásico, que significa peripatos, paseo, los que aprenden caminando. Imagínense nada más, si ustedes van caminando, van a su trabajo, hacen ejercicio y van aprendiendo mientras caminan, mientras se ejercitan. Qué fantástica metodología didáctica, ¿no lo creen? ¿Y eso qué nos dice? Que las paredes de una escuela no es el único lugar donde se puede aprender. Hay momentos de aprendizaje fuera del aula. ¿Cuál fue el claro ejemplo? Pues el confinamiento que vivimos, por ejemplo, aquí en México, más de 2 años. Tuvimos que aprender en la cocina, en el jardín, en la sala, en la recámara. Ustedes saben que en México las casas son muy pequeñas, no son grandes casas, por supuesto. Una vez muriendo Alejandro Magno en el 323, claro, Alejandro Magno fue envenenado. Acuérdense que había mucha conspiración. Cosa rara en la política, cosa rara, eso no pasa, por supuesto. Murió y pues imagínense, como odiaban a Alejandro Magno, y más si era macedónico, pues Aristóteles lo iban a matar. Aristóteles tuvo que irse de Atenas, se escondió y le pidió precisamente que a sus esclavos, que les dio la libertad, les dijo, váyanse, les doy la libertad, y pues no se preocupen. Y pues el propio Aristóteles murió y nos dejó un gran legado. Ese legado es lo que vamos a revisar el día de hoy con el tema de la amistad. Aristóteles se casó, tuvo un hijo con una esclava llamado Nicómaco, que este joven, pues Aristóteles le dedicó un libro a su hijo que se llama Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea. Ese libro vamos a revisar el día de hoy, ilustres jóvenes. El tema de la amistad. ¿Qué es la amistad? ¿Realmente tenemos amigos? ¿Para qué tener amigos? Hoy lo vamos a revisar. Jóvenes, ¿algún comentario sobre el viejo Aristóteles? No, por el momento, profesor. Muy bien, ilustre Joel. ¿Algún comentario, jóvenes? Pues yo ya apunté varias cosas, profe. Ah, me parece moral, ilustre. Espero que no hayas anotado la conspiración política, ¿no? No, apunté algunas fechas y, eh, también cómo se llamaron las universidades. Y me llamó la atención lo que usted dice, lo del parético, que Peripatético. es peripatético. Ujú. Peri, entonces le corrijo, Peripatético. peripatético. Sí, ¿Qué es exactamente. aprender caminando significa? Sí, claro, aprender caminando. Me pareció muy interesante eso porque uno desaprovecha mucho el tiempo, ¿no? Sí, claro, sí, porque asociamos la educación con algo estático, ¿no? Algo así como sin movimiento, pero la educación es de mucho movimiento, ilustre David. Sí, gracias. Pues es un gusto. De hecho, yo una vez tuve un alumno que en vez de decir peripatético, decía patético. No, no somos patéticos. Bueno, la política es patética, ¿no? Pero bueno, nosotros no, peripatéticos, peripatos, por supuesto. Muchísimas gracias, ilustre David. Citlali, muchas gracias. Me da gusto que me esté dando a entender. Bien, pues entremos ya en materia. Recuerden que Aristóteles escribió muchos libros. Recuerden que Aristóteles, todo lo que él escribió para el pueblo, es decir, libros que uno escribe para la sociedad, se perdieron, se perdieron para siempre. Recuerden que una vez muriendo Alejandro Magno,
empieza ya todo el disturbio. En Alejandría, en Pérgamo, habían grandes bibliotecas. Lamentablemente se quemaron las bibliotecas porque recuerden cuando los bárbaros, los persas, etcétera, llegan a invadir, hay guerras, invaden un país, no respetan el arte y queman todo. Se perdieron las obras de Aristóteles, lo que escribió para el público. Las obras que él escribió como apuntes de clases, eso nos ha llegado hasta este momento que se llaman obras esotéricas, así se conoce. Todos esos apuntes que hizo para dar sus clases, esas obras nos han llegado. ¿Cuáles son? Los 14 libros de la metafísica, 3 tratados de ética. ¿Cuáles son? Ética Eudemia, Ética Nicomaquea o Ética a Nicómaco, que fue el hijo de Aristóteles, y Gran Ética. Así se conoce esos 3 tratados de ética. Escribió un tratado de historia de los animales, tratado sobre física, tratado sobre el tema de la política, etcétera, etcétera. Muchos textos muy interesantes. Y uno de esos textos, claro, Aristóteles tuvo también una hija, Pitia, así se llamó, pero lamentablemente, como existía también cierto machismo ahí en la época griega, cosa que sigue todavía existiendo, más adelante les voy a platicar un poco qué significa matrimonio, porque surge en el siglo XIII, y qué significa paterfamilia, que tiene que ver con el tema de enfocado solamente a los hombres, cosa que no es correcto, pues por eso a veces la filosofía tiene tintes muy machistas en este recorrido intelectual que hemos estado realizando. Muy bien, vamos a ver entonces una de las obras del propio Aristóteles, la obra que se llama Ética Nicomaquea o Ética Nicómaco, que se lo dedicó a su hijo. Ahí dentro del concepto de la amistad, amicus, que viene del latín clásico, que significa amigos, viene 2 tipos de amistades que ahí en el módulo 2 lo mencionan muy bien, que aquí lo vamos a profundizar en el tema un poco más detallado. Bien, ¿cuál es la característica de la amistad imperfecta? Tiene 2. El primer concepto es el placer. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense nada más que, pues, tengo yo una amistad con un vecino y nos gusta el fútbol, ¿no? Entonces, pues ambos le vamos al mejor equipo de México, el América, perdón, 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 pero imagínense, vamos, un ejemplo, por supuesto. Le vamos a un equipo, no sé, al Cruz Azul o al América, etcétera. Y nos gusta porque está enfocado en el placer nuestra amistad. Una vez terminando el fútbol, pues ya no nos vemos, solamente nos vemos cada determinado tiempo porque nos gusta el fútbol. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo, pues no me gusta el fútbol, sino que me gusta el béisbol? ¿Qué pasaría con esa amistad si solamente está sustentado en el placer? Terminaría. Como tal, no fue una amistad totalmente sincera. Fue una amistad regulada por el tema del placer. Ahora bien, otra característica de la utilidad. Imagínense nada más que yo tengo que ir al trabajo y resulta que hago una hora de camino, pues en el transporte público. Pero resulta que un vecino vive cerca de ahí y resulta que el vecino pues trabaja cerca ahí donde yo trabajo. Y él se dio cuenta de que prácticamente pues yo me tengo que ir todos los días y él me da un ride en su auto. ¿Y cuál es la condición? Pues yo no lo conozco, nos empezamos a conocer, pero él platica mucho, va platicando mucho y yo pues tengo que escucharlo. Aunque yo no estoy de acuerdo en lo que él me dice, aunque yo no estoy de acuerdo en lo que me está expresando, pero lo tengo que soportar porque tengo una utilidad en él, me lleva a mi trabajo. O, por ejemplo, una chica, una muchacha que eh, pues está un poco atrasada, entró a destiempo a la universidad y resulta que conoce pues a una chica también, se hacen amigas aparentemente, pero ella está con la otra persona porque le está pasando los apuntes. Ese es el concepto precisamente de que esta relación, la amistad perfecta que decía Aristóteles, se basa solamente en el placer y en la utilidad. ¿Por qué razón? Porque está condicionada
por aspectos externos nuestra relación. Tiene que ver con el aspecto de la materialidad. Ahora bien, los que están aquí presentes y los que me van a escuchar, pregúntense, ¿qué tipo de amistades ofrecemos? ¿Qué tipo de amistades recibimos? ¿Realmente hay personas que utilizan a otras personas o simplemente estamos en un tema de placer? Y aquí es donde recae el tema del amor, déjeme decirles. El amor aparentemente, que ya en su momento vamos a ver el banquete de Platón, aquí precisamente recae porque si simplemente es un placer, pues cuánto no nos equivocamos, ¿no lo creen? Porque el placer, ¿qué creen? Tiene a terminar rápidamente, al igual que la utilidad. Por eso comenta el propio Aristóteles que toda relación imperfecta está condicionada por un aspecto exterior que no se involucra la interioridad del sujeto, solamente aspectos que pues vienen desde afuera, como es el tema del dinero, el tema de buscar un beneficio, etcétera. Ustedes pregúntense, ¿qué tipo de amistad han vivido? ¿Realmente es una amistad imperfecta? Vean, obsérvense, ¿no? Esto es lo que comenta Aristóteles. Ustedes generarán el juicio correcto, por supuesto, y un análisis totalmente significativo. Aquí dice, la ilustre Blanca dice, creo que ofrecemos amistad de todo. Y dependiendo de la situación, ese es mi punto de vista, un poco relativista, ilustre Blanca, en efecto. Tratamos, ahorita vamos a ver la amistad perfecta, tratamos que pues no esté solamente basada en el placer o en la utilidad, sino que tenga un poco más de trascendencia. Pero bueno, excelente punto de vista, Blanca, gracias por tu argumentación. En efecto, tratamos de ofrecer lo que se pueda, ¿no? Lo que somos. Eso es como el punto central de todo esto. Adelante, ilustre David, te escuchamos. Sí, gracias, profe. Yo creo que Eh, la mayoría de las amistades que tenemos se basan precisamente en este concepto que acaba usted de decir, la amistad imperfecta. La mayoría está condicionada. Como dice usted, tal vez en el trabajo, pues quizás los ayudamos o nos ayudan, o tal vez hasta nos hacemos algún préstamo o hasta incluso algún regalo, ¿no? Pero la mayoría son condicionadas porque se ve cuando nos metemos en problemas o ellos se meten en problemas, es allí, o nada más con que nos enfermemos, pues entonces, hasta el mismo dicho dice que los amigos se ven tanto en la cárcel como en el hospital. sí, en efecto, ilustre David, tienes toda la razón, sí, por supuesto. Una vez comentó, ya para terminar esta primera sesión ahorita, una vez comentó este Agustino del siglo XVI llamado Martín Lutero. Él llegó a decir que tenemos fe cuando estamos desesperados, decía Martín Lutero. Y tiene razón, yo creo que el tema de la amistad se da mucho en temas mercantiles también, como si fuera una transacción. Por ejemplo, en la época de Navidad, obsérvense, ¿no? ¿Quién te da regalos o estás realmente esperando regalos o no? La amistad imperfecta es muy común, déjeme decirles, es muy común. Y no se preocupen, porque eso tiene que ver con la imperfección humana, por eso se quiere adquirir la virtud, es decir, el tema de un tema de carácter, ¿no? Que podamos utilizar para mejorar nuestra vida, porque a nosotros, ni a mí, ni a ustedes, ni a nadie nos gustaría que nos utilizaran, ¿no lo creen? Ese es un tema muy difícil de la amistad imperfecta, dice Blanca, ya para terminar. Se podría decir que sería una amistad por conveniencia, a lo que comentó el compañero, y creo que hay de todo, totalmente ilustre Blanca, claro. Buscamos a veces algo detrás de alguien más, ¿no? Y eso es totalmente complicado. Y más complicado aún cuando se argumenta que dice, es que tengo muchos amigos, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus amigos? Ah, están en Facebook, en Instagram, etcétera. Bueno, no son tus amigos, yo creo que es pura amistad imperfecta la que vives, ¿no? Todavía no nos vamos a adelantar, ilustre, y vamos a ver qué características tiene la amistad perfecta, lo que comentó Aristóteles en su libro Ética a Nicómaco. Bien, jóvenes, tomemos un pequeño receso de 7 minutos y regresemos ya para continuar el día de hoy nuestra sesión. ¿Qué les parece? De acuerdo, profe, de acuerdo.
Excelente, muy bien, jóvenes. Sí, profesor. Perfecto, perfecto, muy bien, Blanca, muchas gracias. Ahorita nos vemos, jóvenes.